El siniestro más grande de la historia. Ahora, sabíamos que había niña y los que seguimos el tema de cerca sabemos que la temperatura es cada vez más alta. Si combinamos niña con alta temperatura, que el riesgo estaba, el riesgo estaba. El año pasado el riesgo estaba también porque era niña y el 15 de enero providencialmente unas lluvias fuera del pronóstico más probable rescataron a casi todo Uruguay, al 80% del Uruguay, permitieron una gran cosecha. Pero también creo que corresponde que nos felicitemos todos de que cruzamos 3 niñas consecutivas, ¿no? O sea, hoy la ciencia no puede pronosticar 3 años para adelante, pero imaginemos que tenemos un pronóstico de 3 niñas consecutivas, creo que el desánimo sería fenomenal. Y de 3 niñas hubo una que pegó medianamente, hubo una que fue muy benévola y hubo una que fue terrible, que es la que estamos terminando. Pero no es algo impredecible. Este calor no es un cisne negro que va a demorar décadas en volver, es parte de una nueva realidad que tiene a todo el mundo entero preocupado. En el fin de semana pasado en España la gente se bañaba en la playa con más de 30 grados cuando todavía es invierno, algo que nunca había pasado, y el sur de España se está desertificando y hay una enorme preocupación en España, en Italia, donde el año pasado se secó el río Po y están a la salida del invierno con sequía, en un país que además el derretimiento de los hielos habitualmente soluciona las primaveras. En Francia, en Gran Bretaña, hay escasez de frutas y verduras por una sequía muy grave. Este es un tema que nosotros, en una actividad económica a cielo abierto como es el agro, recomendamos enfáticamente tomarla muy en serio. Y bueno, esto lo presentamos el año pasado aquí y en las presentaciones que hacíamos en la Expoactiva. Una revista Wired que es mucho más de tecnología y de pensar el futuro más vinculado a inteligencia artificial y esas cosas, que dedicaba un artículo a que al cambio climático estaba complicando cada vez más el abastecimiento de alimentos. Y estos son datos que uno recoge cuando viene a la Expoactiva. Es como la mejor estimación de cuánto se va a cosechar es hablar con la gente, sobre todo la gente de las multinacionales que traen expertos a recorrer el país, que miran con satélites y que nos dicen 600.000 toneladas de cosecha de soja y aún puede ser un poco menos. Eso para el área que se plantó, que es algo más de 1 millón, son 500 kilos de rendimiento de soja. No tiene antecedentes, se perdió, no se sabe, 25-30% del área. No tiene antecedentes, o sea que nosotros hace muchos años que insistimos con que el clima es un tema central y vamos a seguir insistiendo porque si no, en esta producción, si no entendemos que hay un riesgo estructuralmente creciente, estamos perdiéndonos algo muy importante que determina los márgenes del negocio. Y esto es Argentina, esto es un fenómeno en Uruguay, en Argentina. En Argentina, última proyección, ayer Bolsa de Cereales, 25 millones de toneladas. Arrancaron proyectando 52 millones con una expansión de área por el buen precio que tenía la soja, y de 52 se van a 25. O sea que esto, que creo yo tuvimos mucha suerte, porque todos recordamos la colza a $800, porque cuando le tocó a Canadá, le arrasó la colza a Canadá, y bienvenido entre comillas, bienvenida a la suba de precios, pero bueno, es algo que tenemos que entender con cada vez más frecuencia, golpea a la oferta de alimentos, que es una oferta naturalmente dependiente del clima. Esto genera un nuevo tipo de inflación, y yo me alegro mucho que esté un economista de la talla de Munjo, porque yo creo que hay un nuevo tipo de inflación que por más que los bancos centrales suban la tasa de interés, si la sequía arrasa con la granja, el precio del tomate
lo vamos a tener alto todo el invierno y por más que el Banco Central suba las tasas, restrinja el M1, la circulación de moneda, hay una inflación de nuevo tipo. Y fíjense lo que pasa con el precio de los huevos en Estados Unidos, es un fenómeno increíble que los estadounidenses van a comprar huevos de contrabando a México porque la docena de huevos pasó de $1 a $4. Y esto es una combinación de factores que tiene mucho que ver con Uruguay, porque estamos todos prendiendo velas para que no llegue la gripe aviar a las avícolas de Canelones, y ya hubo cisnes en Canelones que murieron por gripe aviar. Esto es esa combinación, maíz caro y gripe aviar, el precio de un producto en particular que se dispara. Y recuerden ustedes que los americanos tienen unos desayunos muy distintos a los nuestros, con un omelette y donde el huevo es bien importante, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prometiendo que va a bajar el precio de los huevos un 30% este año, y con el último dato de inflación está ahí abajo, pero un título que me pareció muy gracioso: la inflación de los almacenes, los precios bajaron por 6º mes consecutivo, los están logrando, y el título dice: los huevos bajaron, con exclamación, ¿no? Empezaron a lograr que baje el precio de los huevos. Pero tenemos un cruce de factores allí: clima, precio de los granos altos y sanidad, que viene pegando desde hace varios años. Yo recuerdo esta expectativa de 2019, Ignacio Iriarte acá mismo diciendo: la fiebre porcina de China va a hacer que el precio de la carne vuele, y así fue. Ayer China anuncia que vuelve a tener un problema grave con fiebre porcina africana. Así que, de nuevo, es como con la colza de Canadá, uno no se puede alegrar con esto, que es un problema estructural que va a llevar a que se sacrifiquen millones de animales inocentes, pero bueno, sabemos que estamos en un momento muy complicado, pero que el precio de la carne tiene una perspectiva muy firme. Y sabemos también que intensificar la producción tiene un límite, porque en el 2022 circuló mucho este tipo de fotos y este tipo de inversiones de China: un edificio de 26 pisos para meter adentro 1.2 millones de cerdos. Es una locura, realmente. O sea, no tenemos que ser militantes por los derechos de los animales para darnos cuenta que algo está mal ahí. Seguro que es muy eficiente, seguro que el kilo de carne producida es muy barato, pero ¿cuál es el problema? Se agarra fiebre porcina 1 y hay que matar a 1.200.000 animales. Algo no está bien. Y crecer en producción es cada vez más difícil. Hoy uno en la expectativa aprende y se entera de un montón de cosas. Hoy estaba hablando con alguien del Ministerio de Ganadería que me contaba que Uruguay está trabajando para certificarse país libre de deforestación. Algo que es clarísimo para Uruguay, ¿no? Acá no se corta un árbol para hacer ganadería ni para hacer agricultura. Es una distinción que en el mundo se va a valorizar mucho. Y cada vez va a ser más difícil para Brasil, Argentina, Paraguay, para Indonesia, que es el gran proveedor de aceite de palma, para Malasia, seguir creciendo en la oferta talando selva, porque cada vez más eso se va a cuestionar. Y esto, bueno, es una manera de aumentar la producción, pero hasta dónde se puede llegar por este camino es bastante dudoso. Entonces, nosotros con el cambio de siglo empezamos a decir: el precio de los alimentos va a ser estructuralmente alto, va a haber años que va a subir, va a haber años que va a bajar, pero la lógica del siglo XX de alimentos cada vez más baratos y que nos decían que había que salirse de las materias primas, en el siglo XXI es una lógica distinta, porque la demanda por crecimiento poblacional, por crecimiento del ingreso, por urbanización, crece muy fuerte, en particular en China, y porque la oferta se va volviendo cada vez más difícil, porque no se puede crecer en área alegremente, el área es cada vez más restringida, hay que crecer solo en productividad o cada vez más en productividad y no en área, pero crecer en productividad sí es un boomerang, porque genera unos problemas sanitarios que después llevan a que aumenté la producción 2-3 años y después me viene una epidemia en un lugar así
Digo, todos los que tenemos hijos y tuvimos hijos chicos sabíamos que si iban al jardín y se engripaba uno, se engripaban 25. Bueno, acá se engripa uno y se engripan 1.200.000. Entonces vayamos ya al grano, o sea, es muy difícil que en soja y en carne vacuna haya bajas pronunciadas, porque en carne vacuna no hay una gran oferta. Estados Unidos está con una oferta estructuralmente baja. China está en plena recuperación. La propia oferta de Uruguay va a ser estructuralmente baja hasta adentrado el año próximo. Y en soja, entre Argentina y Uruguay se perdieron 30 millones de toneladas. Brasil tiene una cosecha excepcional, pero va a ser difícil. Entonces, de nuevo, es un momento sumamente difícil, pero tenemos alta chance de que venga una primavera lluviosa y tenemos alta chance de que haya firmeza en dos productos que son clave para el Uruguay agrícola ganadero. Lo otro importante es que Estados Unidos no ha logrado recomponer stock de granos, entra en una cuarta zafra con muy bajo nivel de stocks y está con una amenaza de sequía importante. Transitoriamente más flojo el mercado de aceites, pero parece ser algo transitorio. Entonces, ¿cómo presupuestaría yo en este ejercicio de decir, bueno, tenemos que plantar trigo, cebada, colza y vamos a seguir haciendo ganadería? En los precios agrícolas, yo diría que en términos generales presupuestaría cerca de 10% abajo de los precios del año pasado. 10% abajo en dólares, uno dice, bueno, eso es una mala noticia, pero depende. Porque lo que pasa es que el año pasado, a esta altura, estábamos acá, con la guerra recién iniciada, con una incertidumbre enorme de si Ucrania iba a poder exportar trigo, aceite, si Rusia iba a poder exportar trigo, aceite, y el año pasado, al mes siguiente de la expectativa, en abril, mayo, fueron los precios más altos de alimentos de la historia desde que hay registros. O sea que bajamos respecto al año pasado en la previsión. Probablemente podemos suponer este eje es 2004-2016, si los precios fueran 100, estamos en 130, estamos 30% arriba de los precios normales y podemos suponer que esto sea estable con las irregularidades que vengan, pero para presupuestar, podemos presupuestar un poquito abajo de 2022. Estamos muy arriba de 2020, donde la pandemia afectó hasta mitad de año, y arriba inclusive de 2021, o parejo en el final de 2021, que fue un buen año de precios. Y esa crisis generó una disparada brutal de los aceites, porque acá, además, los países exportadores fuertes como Indonesia dijeron, bueno, no, paramos las exportaciones para que la gente tenga aceite acá adentro, pero luego el acuerdo Rusia-Ucrania alivió las cosas y básicamente los aceites fueron los que tuvieron una volatilidad más grande, los cereales también, pero luego Rusia y Ucrania se pusieron de acuerdo en exportar. Un acuerdo que tiene una fecha de vencimiento en el día de mañana, increíblemente, digamos, la coincidencia de expectativa con, como si hubieran dicho, para la expectativa tenemos que tener resuelto esto para que la gente tenga ese dato para la siembra de invierno, digamos, ¿no? Y que Rusia acepta prolongarlo por 2 meses, Ucrania no acepta por 2 meses, reclama que sea por 6 meses, Turquía y Naciones Unidas apoyan a Ucrania, y en esa negociación están. Rusia dice, bueno, si me levantan sanciones, yo hago un acuerdo más prolongado. Entonces acá ya tenemos dos escenarios que son radicalmente diferentes, porque si pongamos por hipótesis los rusos patean el tablero y dicen, bueno, si no me levantan las sanciones no dejo que Ucrania exporte un grano o un litro de aceite, podría pasar que los precios que yo diga hoy presupuestemos 10% abajo y el lunes ustedes digan, pero qué choto el que dijo 10% abajo, los precios se están disparando. O sea que bueno, acá tenemos dos escenarios divergentes y entonces entra otro factor que a mí me parece que es importante, que es mirar la geopolítica, mirar la política internacional, porque estamos ante algo que se parece muchísimo a una tercera guerra mundial.
mientras la gente mira si en Gran Hermano echan a no sé quién y vuelve no sé quién, y uno que no quiera leerlo le sale en todos los portales que en Gran Hermano no sé qué, en el mundo están pasando cosas de una magnitud que si somos empresarios de cualquier rubro, pero en particular del agro, porque esta es una zona que desde el punto de vista de la agricultura mundial es fundamental y desde el punto de vista de la formación de precios de fertilizantes es fundamental. Bueno, tenemos que mirar esto, a mi entender, mucho más de cerca de lo que el común de la gente lo mira. De modo que sí estamos en un escenario de precios más bajos. Estos precios desde el año 60 hasta ahora, los precios que sigue la FAO. De nuevo, el 100 son los precios 2014-2016, que ya era un parámetro bastante interesante de precios. Los precios del siglo XX eran a veces muy deprimentes. En el año 2000, 2001, 2002, cuando nos pegó la aftosa, además de la aftosa, había un precio muy bajo de la leche, de los granos. Y la línea amarilla es el precio real. Y bueno, estamos más bajos, pero estamos arriba del 20% arriba, o por lo menos 20% arriba de los precios históricos. Es decir que el problema de 2023, el precio no va a ser, puede ser la financiación, puede ser el golpe que nos llevamos, pero el precio difícilmente sea un factor problemático. Ahora, estamos en un mundo que puede cambiar todo. En estos días están haciendo maniobras conjuntas en Medio Oriente, que es una zona súper candente, donde se juega el mercado de la energía tradicional, maniobras conjuntas militares, Rusia, China e Irán, una alianza cada vez más estrecha. Irán le ha provisto de unos drones que fueron protagonistas de la guerra a Rusia. China está acusada ahora de que está empezando a mandar armas a Rusia. El primer ministro de China, Xi Jinping, va la semana que viene a Moscú a reunirse con Putin, o sea que acá estamos en una guerra que no solamente lleva más de un año, sino que a cada semana cada uno va aumentando su amenaza, ¿no? Es como que le dijeran, mirá que te voy a pegar, y el otro le dijera, mirá que yo te voy a pegar 3 veces, y el otro dijera, mirá que yo te voy a pegar 9 veces y te voy a romper todo. Y la semana que viene, en cuestión de días, Polonia es el primer país de la OTAN que va a mandarle aviones a Ucrania, algo que hasta ahora la OTAN había dicho, bueno, mandamos municiones, mandamos equipamiento defensivo, pero aviones no. Bueno, ahora Polonia da un primer paso a mandar aviones, o sea, esto por ahora sin final a la vista y cada vez con más incidencia. Entonces, bueno, todo pronóstico tiene que tomar en cuenta que acá en cualquier momento puede pasar algo. Acá sí pueden venir cisnes negros porque, bueno, una guerra de esta magnitud sí que no la creíamos posible hace 5 o 6 años, aunque Rusia ya había hecho una primera invasión hace no mucho y ya le había tomado parte del territorio. Entonces, me parece importante seguir esto, que va a rediseñar el mundo y que genera un factor central de incertidumbre, que es hasta ahora el comercio sigue relativamente normal. ¿Va a seguir normal o no? Vamos a una nueva guerra fría. Yo cuando era chico, la guerra fría era como el tema, pero Occidente tenía una cierta comodidad en que China era muy pobre y estaba mortalmente enemistada con la Unión Soviética porque las interpretaciones del marxismo de cada uno eran diferentes y no había ninguna cooperación. Pero ahora vamos a un mundo con Rusia, Irán, China, Corea del Norte de un lado y Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea del Sur del otro. ¿Va a haber una guerra en Taiwán? ¿No va a haber una guerra en Taiwán? ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestro principal cliente en realidad está como del otro lado, está en el bando de los malos, podríamos decirlo, ¿no? O sea, por lo menos en mi corazoncito, los países democráticos son Rampla y los otros son Cerro, digamos, ¿no? Pero el que me compra todo en el kiosco es Cerro, no Rampla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo eso va a incidir en el comercio mundial de alimentos? Veremos. Por un lado, es muy difícil que en una guerra
el precio de los alimentos baje, porque si somos un país que importa trigo, vamos a querer tener los silos llenos, porque si por una cuestión de guerra se interrumpe el tráfico en una ruta marítima importante. ¿Se acuerdan que hace un año y medio más o menos se encalló un barco en el canal de Suez y se armó un despiole fenomenal porque trababa el tráfico y entonces el comercio mundial por un barco que encallaba? Bueno, ¿qué pasa si Irán tiene una bomba atómica dentro de 6 meses e Israel bombardea a Irán para que no tenga bomba atómica, Rusia bombardea a Israel? O sea, todo puede pasar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Egipto, Arabia, Jordania, Pakistán, todos esos países que dependen de importar millones de toneladas de trigo, siempre que puedan, van a estar importando. Hoy hablaba con gente de Cargill que decía Argelia está pagando 320 CIF el trigo y va a seguir firme porque va a seguir comprando, porque Argelia, como en los lácteos, compra y distribuye en el norte de África. O sea que los compradores de granos no van a especular con decir vamos a esperar que baje y compramos después. Siempre que el precio esté relativamente accesible van a comprar. Pero a la vez, Rusia y Estados Unidos son exportadores y darle grano a un precio accesible a los amigos es importante en esta guerra. Rusia está entrando en África muy fuerte, en Mali, en República Centroafricana, en varios países donde tenés guerrilla, te mando a mi grupo Wagner, que son unos paramilitares que se comen los niños crudos, y te mando el trigo barato, pero vos lo que haya que votar, lo votás conmigo en Naciones Unidas. Entonces, es un juego donde los importadores compran, pero Estados Unidos va a tratar de aumentar el área y cada país va a tratar de darle grano accesible a sus amigos. Pero bueno, nuestro principal cliente China, en el bando contrario, no deja de ser interesante. Y recordemos que la bandera de Ucrania simboliza las mejores tierras de trigo del mundo, ¿no? La bandera de Ucrania es un trigal pronto para ser cosechado. Entonces, bueno, por otro lado, la guerra es una fuente de gasto fenomenal. Todas las semanas escuchamos que a Ucrania le dan tantos miles de millones de dólares para esto, para lo otro, para reparar su sistema eléctrico que los rusos le bombardean. Y si hay que gastar más y hay que emitir más, hay que tener más, se va a tener más inflación, se va a tener menos crecimiento. Entonces, ¿por qué un 10% menos presupuestaría yo? Porque vamos a un mundo que con alta tasa de interés, con poco crecimiento, con un dólar fuerte internacionalmente, las materias primas, una ley clásica de las materias primas es a más tasa de interés, a menos crecimiento, a dólar más fuerte, materias primas más débiles. Mucho más débiles, y no creo, si aquí hubiéramos tenido un verano normal y en Argentina también, tal vez la soja se iba a 4.40, 4.50, pero el clima siempre le suma 30, 40 dólares. Entonces, y si la guerra se descontrola, si no hay acuerdo Rusia-Ucrania, va a subir los granos y va a subir el fertilizante, que ahora está afortunadamente bajando. Pero yo sugeriría, en términos agrícolas, presupuestar cauteloso el 2024. En carne sería un poco más, no sé, yo creo que en carne el novillo arriba de 4 dólares es altamente probable en todo el año. Sería un poco más generoso a la hora de presupuestar. En granos sería un poco más modesto. Y están las primeras proyecciones del USDA de 2023-2024 donde plantean, se expande el área de maíz, se expande el área de trigo, se expande el área del arroz. ¿Por qué? Porque el fertilizante nitrogenado bajó de precio y el precio de los granos sigue importante. En soja, en cambio, creen que el crecimiento se daría por muy poquito crecimiento de área y por un cierto aumento en productividad. Soja aumenta 4% la producción prevista del cultivo que se va a empezar a sembrar en unos meses. En maíz un 10% más, en trigo 14% más. Pero van a poder, porque sigue Estados Unidos con una sequía bastante importante a la salida del invierno. El otro factor que para mí va a ir poniendo un cierto tope a los precios es el Brasil agrícola, que es realmente, con cualquier gobierno, es una potencia y que viene exportando cada vez más soja. Soja tiene una cosecha récord que será 153, 152 millones de toneladas, pero que es brutal.
Y en maíz viene abasteciendo a China a una velocidad también mucho mayor. Estas son las exportaciones de cada año y este año, que es la línea en negro, viene despegado arriba como proveedor de China de maíz, algo que no pasaba. Y en soja, me pareció muy, muy interesante esto. Esto es el 15 de marzo, anteayer, los puertos que están esperando para cargar soja en Paranaguá. O sea, el que quiere comprar soja hoy, ¿va a ir a Argentina? Ahí no va a encontrar nada. ¿Va a ir a Uruguay? No va a encontrar nada. Están todos en Paranaguá con 45 días de espera, ¿no? Dicen habitualmente que un día de espera de barco son $40.000, así que, no sé, hagan 40.000 por 45.000, ¿cuánto está costando hacer la cola de los barcos? Pero bueno, Brasil es si la cosecha de Brasil no hubiera sido excepcionalmente buena, ¿cuánto valdría la soja? También cabe preguntarse, ¿no? Lo otro que es importante, los biocombustibles en base a etanol de cereales, de maíz, quedaron ahí bastante estables, pero el consumo de biocombustibles de aceite viene creciendo fuertísimo. En Estados Unidos, la proyección 2023-2024 marca un crecimiento del consumo de biodiesel de 900 millones de libras, que no importa, es el crecimiento, que es completamente derivado del crecimiento de los biocombustibles. No es porque crezca más uso de ningún otro tipo. Y en Europa es lo mismo, o sea, buena parte de las presentaciones aquí era cómo exportar colza o carinata a Europa, por las fuertísimas exigencias ambientales que tiene Europa, pero por lo interesante que es el mercado de Europa, porque el uso, todo lo que ayude a sustituir petróleo, tiene lugar, particularmente a partir de la guerra. La guerra, todo lo que ya era preocupación de evitar la energía fósil, ahora que con Rusia está completamente quebrada la relación, eso se acelera muchísimo más. Bueno, entonces eso, presupuestar 10% abajo por bajo crecimiento económico global, altas tasas, Brasil y Rusia que sostienen la oferta. Pero va a pasar algo climático que seguramente va a alterar los pronósticos, ¿no? En Australia ya están pronosticando sequía, en Argentina y Uruguay, bueno, la proyección oficial de Luzda está a años luz de lo que está pasando, ¿no? Y Estados Unidos tiene un riesgo estructural. Pero miremos lo que proyecta Estados Unidos de precios para 2023, que Luzda hace proyecciones. La primera proyección, trigo, que era 331, lo que se estima se cobró en promedio, el farmer pasaría a 313, 6% abajo. Si fuera 6% abajo acá, no estaría mal. Maíz, 16% abajo, pero acá no va a haber maíz. Hasta que no entre la próxima cosecha, estamos totalmente independizados de Chicago. Y en soja, de 527 a 475, justo el 10% que uno sugiere como referencia para poner en la planilla. Así que, bueno, esa es un poco la mirada de punto de partida. Pero, como decíamos, Estados Unidos sigue con muy bajo nivel de stock. Eso hace que cualquier problema climático en Estados Unidos genere una reacción fuerte de precios. Hasta ahora, que es pleno todavía invierno, ya no pleno invierno, pero es invierno, no pasa nada. Pero en soja, y además proyectan que no va a aumentar el área, el stock va a seguir chato hasta 2024. O sea que en soja me parece que hay una firmeza importante. En trigo, Estados Unidos tiene una caída casi que estructural, no logran buena cosecha de trigo, sacan mucho más trigo, rendimiento promedio, Uruguay que Estados Unidos. Algo que, si nos lo hubieran dicho hace 30 años, hubiéramos dicho que era imposible. Yo siempre me acuerdo, empecé a dar clase en la universidad en el año, creo que 92. Daba clase de economía y me había tocado un taller de trigo y todos los estudiantes decían, yo no voy a hacer, ¿para qué voy a hacer un taller de trigo si con el Mercosur Argentina va a producir el trigo del Mercosur? No se va a plantar más trigo en Uruguay, ¿no? Hoy somos el segundo país en rendimiento, atrás de Unión Europea, en rendimiento de trigo, y ahí vamos. Y Estados Unidos tiene un problema con el trigo estructural de poca oferta.
En 2024, si el clima es normal en Estados Unidos, se va a recuperar el stock de maíz, pero por ahora siguen con poco stock. Entonces, el marco de precios me parece bastante sólido. Y esta es Argentina, que ayer bajaron a, si no me acuerdo, 35 millones las toneladas de maíz. Argentina va a tener muy poco excedente de maíz, va a haber que salir con el calderín a pescar maíz a Paraguay seguramente o a Brasil. Y esta es la situación de Estados Unidos. La zona agrícola de Estados Unidos, el cinturón agrícola es lo que rodea los lagos, que por ahora está bien, a la salida del invierno está bien, pero y acá hay algo que para mí es decisivo. Si esta sequía avanza para acá, el precio de los granos se dispara. Si la sequía, por el contrario, retrocede, el precio va a estar más calmo. Pero estos mapas que son semanales, bueno, son útiles de seguir. Y eso es un factor realmente importante. Entonces, pueden subir, presupuestamos 10% abajo, pero pueden subir y sí, sobre todo si la sequía de Estados Unidos avanza hacia el este, si siguen las correcciones al Mercosur, que van a seguir seguramente. Si China acelera, una gran incógnita, el gobierno de China se fijó una tasa de crecimiento meta para este año de 5%, que sorprendió a los economistas por lo bajo, se esperaba más, pero da la impresión que se está reactivando. Entonces, que suba el precio de los granos no es, como punto de partida, no es el escenario más probable, me parece a mí, pero es un escenario perfectamente posible. Yo los voy a masacrar con el tema clima hasta que me demuestren lo contrario y sobre todo sugiero que un productor tiene que tener fuentes serias de información. En los grupos, el programa de radio tiene varios grupos de WhatsApp donde recibimos comentarios de todo tipo y un montón de veces llegan videos apócrifos donde un señor dice que el cambio climático es por el sol o es un invento de Bill Gates o no sé qué. The Economist, de 1850 al presente, es una publicación que creo que se ha ganado un prestigio de seriedad, que incluso cuando se equivoca, publica en tal cosa, nos equivocamos. Y esta etapa es un icono porque es tomando la temperatura desde que existe The Economist como la temperatura promedio, lo azul es más frío del promedio y lo rojo es más caliente que el promedio. Y estos son miles de termómetros que están en el mundo, de todos los países, en distintos lugares. Y si no nos alarmamos con esto, y es lo que estamos viviendo en este marzo, en donde estemos. Entonces, medios serios, The Economist, El País de Madrid, Deutsche Welle, qué sé yo, hay un montón. Videos que no se sabe de dónde salen o que simulan ser un informativo y no son, hay también un montón. Hay que separar un poquito la paja del trigo y entender que todos los días tiramos dióxido de carbono al techo de la atmósfera y que eso genera una cobertura que es como que hoy tuviéramos una frazada y esa frazada es cada vez más gruesa. En 800.000 años estamos ahí arriba y el problema que tenemos es que también sube el metano, no sube el metano por las vacas, pero las vacas emiten metano, sube por un montón de causas y no está del todo claro, pero sube y mientras sube el metano nos van a pedir que hagamos algo para bajarlo y nosotros, creo yo, si queremos defender la ganadería tenemos que decir vamos a trabajar en genética, vamos a estudiar las raciones, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para contribuir a frenar esta suba, más allá de que la culpa principal la tengan las petroleras, y sube el nitrógeno que se emite en el mundo, y eso está generando unos líos enormes porque y los partidos políticos que defienden a los productores están ganando en el electorado, o el que defiende que los dejen a los productores producir. Hay protestas muy fuertes en Holanda y el partido que defiende que los dejen a los productores producir tranquilos, fuertes en Holanda y el partido que defiende que los dejen a los productores producir tranquilos ganó electoralmente un montón. Pero de nuevo, por lo menos tenemos que decir, entendemos que es un problema y vamos a hacer lo que podamos, no mucho porque somos un país chico en desarrollo, pero vamos a hacer lo que podamos para moderar esto.
Porque bueno, el gran problema es que la temperatura se mueve de una manera inequívoca y ven ustedes que viene subiendo y bajó un poquito. Eso es una buena noticia, pero el problema es que baja porque está la Niña. Bajó un poquito porque el Pacífico, que es el océano más grande, estaba muy frío. Ahora que el Pacífico se está calentando, todo hace suponer que esta gráfica sigue para arriba, o sea que este calor que tenemos ahora muy probablemente es la nueva normalidad. Y que se esté calentando el Pacífico muy rápidamente me parece que invita a tener una dosis de precaución, que sé que el Tato Hoffman también la planteó y que Gabriel Carballal también me la ha planteado, un agricultor de referencia, porque en pocos días los australianos ya están en advertencia de niño con O. Tuvimos todo este tiempo hablando de la niña y la tercera niña, y en pocos días los australianos, que la semana pasada tenían la flecha acá, en el azul intenso, la ponen acá y nos dicen que en abril perfectamente neutral. En junio se nos va para niño y en agosto se nos va más para niño. Entonces, qué sé yo, uno hablando acá escucha de todo, pero hoy de mañana me decían, ahora nos vamos con cultivo de invierno, nos vamos al 1.000.000 de hectáreas. Digo, genial, me encanta el ánimo, me encanta la disposición, cuánta resiliencia de la agricultura uruguaya, pero ojo que en octubre y noviembre no nos caigan 300 milímetros y nos demos 2 golpazos seguidos. O sea, evaluemos el riesgo antes de decidir con la adrenalina de voy por la revancha luego de un revolcón, voy a ir por la revancha. Porque lo que proyectan los australianos es que la temperatura cruza muy rápidamente la zona neutral y muy rápidamente se va quién sabe a dónde de niño, ¿no? Pero quién sabe a dónde, ellos lo tienen cuantificado en abril 0,6 arriba de lo normal, por acá, en junio 1,3 grados arriba de lo normal, en julio 1,7, en agosto 2,2. Si esto pasa, hermoso para los cultivos de verano y hermoso para la ganadería. Pero ojo con los cultivos de invierno, que, de nuevo, sé que un montón de ustedes me van a decir, bueno, pero yo tengo que recuperar, no llego hasta la cosecha de verano, tengo que conseguir facturación en noviembre, diciembre, es muy fácil. No, para el que no arriesga, decir que tener cuidado, yo voy a plantar todos los cultivos de invierno que pueda, perfectamente válido, pero por lo menos mirar el termómetro, porque hoy tenemos tanta tecnología que tenemos el termómetro semana tras semana. Esto lo publicamos en Conexión todas las semanas y miren cómo viene la temperatura del Pacífico, ya está más caliente de lo normal en la zona clave, esto se actualiza todas las semanas. Estos son los 3 años de niña que nos tocó vivir. Puede ser que pase este amague que parecía que se iba y después cae, porque esto es bastante caótico, pero viene como leche hervida para arriba. Entonces, bueno, de nuevo, para la perspectiva ganadera y para la perspectiva de maíz, soja que se siembra en la próxima primavera, parece que la chance de sequía es mínima y la chance de tener buen riego es muy buena. Y tenemos que saber filtrar la información porque lamentablemente en temas de cambio climático, La Nación, Clarín, varios medios que uno considera de prestigio, escribieron un disparate que a todos nos encanta escuchar. Porque bueno, todos quisiéramos que la vaca no fuera cuestionada. La medición de NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas. No, señor, la medición de la NASA es solo sobre dióxido de carbono, no mide metano, no mide nitrógeno. La vaca va a seguir cuestionada, tenemos que defenderla bien. Y la verdad es que el estudio no medía nada que tuviera que ver con las vacas, salvo que cuando respiramos emitimos dióxido de carbono, pero no medía, no tenía nada que ver con ganadería. Y lamentablemente el INAC de Argentina salió a repetir esto. No se defiende así la ganadería se defiende diciendo no deforestamos, hacemos pastoreo que trate de capturar carbono, estudiamos genética para que emitan menos metano, estudiamos raciones para que emitan menos metano. Esa para mí es la postura que tiene que tener Uruguay, donde, bueno,
los países vecinos no siempre han tomado ese camino. Pero me llamó mucho la atención que un medio tan prestigioso como La Nación, como Clarín también repitieran eso, y el propio Instituto de la Carne de Argentina repitió algo que era falso. Y miren lo que está haciendo Australia, ¿no? Australia le ofrece a los productores gratuitamente una calculadora de balance de carbono. Ojalá Uruguay tome el camino de la seriedad de los australianos, que les dice que ojalá yo vea pronto en INAC algo que le diga: señor, calcule su huella de carbono seriamente con todos los filtros que la ciencia uruguaya le ponga, que no nos metan gato por liebre tampoco de afuera, pero los australianos, calculadora digital de gases de efecto invernadero en ganadería. Eso me parece que es el camino de la seriedad, el camino alternativo de la negación y de querer meter en un titular algo que no es verídico. Me parece un error. Y lo otro que me parece clave, el factor principal es dióxido de carbono. La curva de dióxido de carbono es un serrucho, sube y baja todos los años, y baja todos los años cuando llega la primavera en el hemisferio norte, porque son las plantas las que sacan el carbono, y esto es lo que me parece agronómicamente clave, que se conversaba en la presentación pasada. Tenemos que hacer una agronomía de la captura del carbono, y yo quiero dejar el mensaje de que hay tres tipos de productores: los que van ganando materia orgánica, los que sostienen la materia orgánica y los que van perdiendo materia orgánica. Los que van ganando materia orgánica son los que ayudan a aplanar esta curva, que los meteorólogos nos dicen que la tenemos que aplanar ya y que no estamos muy cerca, aunque en los últimos meses da la impresión que el recambio energético va moderando un poco, pero cuando tenemos un buen cultivo, cuando tenemos plantas haciendo fotosíntesis y raíces que están dejando carbono en el suelo, ayudamos a esta bajada temporaria. Después, cuando llegue el invierno, la curva vuelve a subir, pero esto es decisivo. Tenemos que horizontalizar esto y bajarlo, y al 2050 esto tiene que estar llegando acá, o si no, esto va a ser un lío fenomenal, porque se derriten los hielos de los polos, se derriten los hielos de los glaciares, y esto arriesga a ser realmente caótico. Entonces, mucha gente tiende a asociar estas cosas con derecha o con izquierda, y entonces a mí me gustan algunas cosas de una pensadora muy relevante del siglo XX que se llamaba Ayn Rand. Ayn Rand nació en Rusia, y cuando era una niña llegó la revolución y su familia tenía una farmacia y se tuvieron que ir corriendo, perdieron todo porque la revolución les sacó todo. Una defensora acérrima del capitalismo, es la filósofa de Wall Street, básicamente, y que tiene una frase que para mí es central como método de trabajo, digamos, que dice: se puede ignorar la realidad. Podemos decir que el cambio climático es una conspiración, como podemos creer que la pandemia es una conspiración, pero no se puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. O sea, yo puedo ignorar que hay niña, ignorar que hay calentamiento, pero después el rendimiento de la soja va a ser el que es. Si no bajé la carga de ganado, el lío que voy a tener, lo voy a tener. Entonces, bueno, creo que en todos los planos de la vida, más vale, si el médico me dice que tengo colesterol alto, cambiar la dieta. Si lo ignoro, lo puedo ignorar, pero bueno, el riesgo va a seguir estando allí, intacto. Entonces, bueno, me parece que vale aplicar un poquito de Ayn Rand al tratamiento del tema. Entonces, bueno, mi exhortación es: seamos, divulguemos, ayudemos a que los productores incorporen la cultura de cada año un poquito más de materia orgánica en el suelo, porque no es lo mismo sacar 5.000 kilos de trigo perdiendo materia orgánica que ganando materia orgánica. Si yo saco 5.000 kilos de trigo ganando materia orgánica, soy un productor de 5.000 kilos y el costo no se me dispara. Si saco 5.000 kilos perdiendo materia orgánica, los 5.000 kilos van a ser muy difíciles de sostener, y si los sostengo es poniendo cada año más plata, más NPK, más lo que sea, pero lo que no da la materia orgánica, no hay fertilización que la pueda dar, porque las plantas no comen solo NPK. Entonces, bueno, me parece que hay que generar una cultura de cuántos microorganismos hay en el suelo, cuán sano está mi suelo, cuánta agua puede retener mi suelo,
¿eh? Y además de los 5.000 kilos que pueda sacar, ¿tengo un suelo cada año un poquito mejor? Esa me parece que es una pregunta clave. Y además, como el tema del clima es tan importante, en el futuro, no sé cuándo, pero a las forestales seguro que dentro de muy poquito, nos van a pagar por tonelada de carbono que saquemos de la atmósfera, porque es el tema central, junto con la guerra, es el tema central de este siglo. Hay una pérdida también en ganadería. La ganadería para mí tiene una perspectiva muy favorable, pero vamos a perder 400.000, 500.000 terneros, o sea que el precio de la reposición, que hoy está muy accesible, es un precio que en algún momento en la primavera, si tenemos primavera niño, China funciona bien, el precio de la reposición se va a ir muy arriba, me parece a mí, porque vamos a tener poca carga, mucho pasto, y si la carne sigue exportada al precio de hoy, pongamos que queda en el precio de hoy, $4.300 por kilo, no los 5.500 del año pasado, supongamos que el novillo sigue a 4.20, va a sobrar pasto y la relación de reposición va a decirle a los criadores, recuperen lo antes posible estos 500.000 terneros perdidos porque se precisa más carne. ¿Cuándo va a dispararse la reposición? Y bueno, depende. Yo creo que al 1 de abril no hay más sequía, pero aún en ese escenario el invierno va a ser terrible, ¿no? Pero, bueno. Una cosa que me parece muy destacable de la ganadería es que la faena, en la sequía del 89, la faena de vientres se disparó. Acá nadie sabía que había un niño, sabía que había un niño y una niña, que la temperatura del Pacífico variaba, pero que eso tuviera relación con la lluvia de acá, no se tenía la menor idea. Yo a veces que veo gente que se enoja con los pronósticos del clima, pero cuando pegaba una sequía fuerte en el 89, era como cuando uno va mirando para otro lado y se lleva puesto una columna, o sea, lo agarraba de cuerpito flojo, no había fardo, no había silo, no había ninguna capacidad de prevenir, y el stock de vientre se deshizo. Ahora tenemos lo contrario. En Argentina la faena de vientres está 30% arriba de la del año pasado. Acá está 20% abajo. La capacidad de resistir de la ganadería uruguaya que se ha construido me parece importante. Y el precio de exportación, el dato clave, antes tenía un techo en 4.000 y ahora tuvo un piso en 4.000, cuando China encerró a todos los habitantes para tratar de COVID-0, hasta que se aburrieron de eso y dijeron, bueno, que se enferme, la carne rebotó rápidamente. Entonces, bueno, si realmente confirmamos que el piso es 4.000 y que el piso del novillo es 3.70, 3.80, pero que lo normal es 4.20, 4.10, bueno, estaremos muy mal en el presente, pero sabemos que en el segundo semestre, con un niño llovedor, la perspectiva es rápidamente se da vuelta y el precio del novillo gordo rápidamente se da vuelta, ¿no? Estamos con un precio del novillo notoriamente mejor al de 2021 y en 2021 no eran malos precios. Y si esto fuera ciclismo, da la impresión que los precios de 2023 salen a buscar a los escapados precios de 2022. Y por ahora el invernador tiene una oportunidad muy grande porque vacas de invernada, piezas de cría, categorías que están saliendo en una oferta necesariamente abundante, generan... Hay gente que está pensando en encerrar en feedlot vacas de invernada y seguramente la cuenta no debe estar muy lejos porque probablemente en 90 a 100 días la vaca gorda esté arriba de $4 y es una relación de precios que está interesante y que le permite al que baja la carga tener un comprador del otro lado, que es fundamental. Y lo otro, dentro de los factores de cambio climático, el oeste de Estados Unidos está en una sequía estructural. Ahora llovió en California particularmente, que era de los lugares más complicados, pero el río Colorado, por ejemplo, se está secando, todo el oeste con sequía. La cantidad de vacas de cría de Estados Unidos es la más baja desde los años 60, o sea que ahí un actor principal del mercado internacional de carnes, el segundo exportador mundial, está con un stock sumamente reducido y con un precio del ganado gordo disparado. Ayer, mientras miraba las últimas noticias para preparar esto, veí que el precio de los cerdos, el precio de los cerdos bajó al límite en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Había un rumor de
fiebre porcina africana en Estados Unidos. La fiebre porcina por ahora es un problema del otro lado del Atlántico, excepto un par de casos que hubo creo que en República Dominicana. Pero bueno, ayer si llega la fiebre de los cerdos a Estados Unidos, compren reposición. Si leen esa noticia, compren reposición al instante, porque ahí se dispara todo, ¿no? Bueno, cerrando esta parte, que luego quiero presentar este proyecto que nos genera tanta expectativa. Hasta septiembre, el IRRI, que es la Universidad de Columbia, que es bastante conservador en sus pronósticos, todo normal. Blanco es que no hay sesgo, la sequía se va al norte. Y probabilidades, niño 60%, neutral 30% y niña una probabilidad menos de 10%. Yo creo que antes de tomar la decisión de cuánto siembro de cultivo de invierno, los últimos datos que aparezcan de esto son importantes, y la temperatura del Pacífico, que se actualiza semana tras semana, es importante. Pero bueno, yo prefiero neutral, pero si me dan a elegir entre niña y niño, prefiero siempre que el problema sea que llueve mucho a que no llueve, ¿no? Lo que quisiera transmitirles es que mi sensación es que estamos en una era estructural de riesgos crecientes. Yo creo que si miramos, estamos en el cierre, tranquilos. Si miramos el mundo que vivíamos en 2018, hoy parece idílico, había paz, no había pandemia, no había gripe de los pollos, los veranos no eran de esta rigurosidad. Estamos en una era de riesgo creciente. En años buenos, el resultado va a ser excepcionalmente bueno. En años malos, la paliza va a ser abundante. O sea que en años buenos, yo diría que tenemos que hacer como una reservita de ganancia excepcional. Nos dan el 11% de interés y sabemos que la inflación no viene por dólares, porque cuando reviente Argentina, capaz que un arrastrón no viene por acá. Y cuando reviente Argentina, capaz que un arrastrón no viene por acá. Y cuando reviente Argentina, va a hacer ruido. Bueno, una planillita para jugar en su casa. De un lado ponemos China con crecimiento fuerte, normal o débil, y del otro ponemos lluvia en primavera, fuerte, normal y débil. Escenarios favorables, que tengamos buenas lluvias y China esté fuerte o normal, o que tengamos lluvias normales y China esté fuerte. Bueno, lluvia buena en primavera le ponemos 50%, lluvia normal 45%, lluvia que siga la maldita sequía 5%. Y que China esté fuerte 60%, que China esté relativamente débil 30% y que China esté mal 10%. Bueno, con esos porcentajes tenemos un 72% que tengamos buenas lluvias y China fuerte, o muy buenas lluvias y China normal. Esto, por supuesto, esto es relativamente arbitrario, porque lo de lluvia fuerte, normal y débil, tenemos los datos de la NOAA que veíamos recién, y lo de China fuerte, normal, débil, es mirando las noticias de economía, si se suman indicadores favorables o desfavorables. Cada uno le puede cambiar los porcentajes y le queda la tabla que quiera. Y eso me sirve como introducción, porque me parece que hay que usar este tipo de herramientas a lo que queremos presentarles, que es decir, bueno, vamos a ir siguiendo los márgenes esperables mes a mes. Entonces, bueno, tomemos una base confiable, como es Sofoval, que hace años que está trabajando en esto, con productores promedio, que no son productores de una enorme escala que consigan costos espectaculares. Armemos una herramienta participativa donde podamos decir, bueno, a ver, esta es nuestra hipótesis, pero escuchamos comentarios y críticas y vayamos evaluando mes a mes cómo va variando los precios que podemos esperar, los costos que podemos esperar, los rendimientos que podemos esperar, y generemos una especie de comunidad o club donde seguir solo los temas agrícolas, no política o fútbol. Y bueno, un pedido de que nos acompañen en esta idea. Estos son los costos de Sofoval, que vistos así es una cosa muy engorrosa, pero que, por ejemplo, si comparamos 2022 con 2023, el resumen de los 3 cultivos de invierno, me parece que es una información sumamente valiosa. Los costos bajan
porque bajaron los nitrogenados, un invierno muy caluroso en Europa, un avance muy fuerte de las renovables en Europa, el uso de gas natural en Europa fue muchísimo menos de lo que se esperaba, los fertilizantes bajaron, el precio correctamente se proyecta un poco más abajo. El año pasado a esta altura los precios eran récord histórico y el trigo se fue a 500, ya era cauto esto. Un rendimiento, 4.500, que iremos viendo con el clima si se puede sostener o cambiar. Un rendimiento de equilibrio, un ingreso bruto y un margen esperable. Donde, bueno, trigo, cebada, colza. Interesantemente, hay un consenso aquí en la Expo que trigo aparece este año con un margen esperado un poquito más arriba de la colza. Como todas las cosas, son modelos. Lo que nos interesa es compartirlo con ustedes y digan, bueno, no, yo le voy a poner en vez de 4.500, 4.000 porque no llego a tanto, o yo consigo tal insumo a un precio especial y le bajo el costo. Ese es un poco lo que le estamos proponiendo. Por ejemplo, en estos momentos se evalúa que el precio de los fertilizantes puede seguir bajando. Entonces, bueno, si tenemos una planilla que vamos actualizando mes a mes y bajan los fertilizantes, lo incorporamos y vemos cómo eso nos incide en el margen esperado. Entonces, bueno, para no robar tiempo a los que nos siguen, estamos presentando esto que es una propuesta de seguir gratuitamente, colectivamente, costos, márgenes, precios. Pensamos que para nosotros es un paso muy importante de, bueno, hablamos mucho de precios, hablamos mucho de contexto, pero nos interesa entrar un poquito en la micro, no poniéndonos nosotros a hacer un costo de nuestra casa, sino tomando algo de una cooperativa que trabaja, de una empresa que trabaja con productores, y agradeciendo, por supuesto, el apoyo de Interagrovial, que le gustó la idea y nos da un soporte, como les dije, tiene allí un código QR, ponen el código QR, quedan inscriptos, si ven con el paso de los meses que les sirve, se quedan, si no, se van, amigos como siempre, y esto, bueno, se trata de ayudar a la mejor toma de decisiones. Yo simplemente, para cerrar, quiero decirles, la situación es tremendamente compleja. De estar 3 días aquí en la Expo, me ha llamado la atención muchísimo el buen ánimo que hay. Yo creo que si esto pasaba hace 10 años o 20 años, esto hubiera sido un velorio. Y realmente acá lo que veo es gente que dice, bueno, me tocó perder. Yo creo que la agricultura hay que pensarla como la definición de los penales. De 5 penales, si practicamos bien en el equipo, metemos 4, pero hay uno que o lo taja el golero, pega en el palo y sale. Y la agricultura es lo mismo, o sea, hacemos todo bien. De 5 años va a haber uno que lo va a amarrar, aunque hagamos todo bien. No hay que darse con un látigo en la espalda. Producir a cielo abierto es así. Lo que hay es que seguir la información lo más rigurosa posible, lo más fidedigna posible de lo que está pasando. Y bueno, cuando toca perder, en los 4 penales que pude hacer, o 3 que hice y uno que empaté, bueno, haber construido una cierta reserva para que cuando toca la bola negra del billar, no me agarra desprotegido. Pero bueno, esperamos que esta herramienta que estamos proponiéndoles sirva también para ir monitoreando eso, y creo que por el lado de un año niño con una China normal, donde la pandemia parece que queda como algo de lado, es un año que promete un segundo semestre bien interesante, incluso en los lácteos, que sé que tengo acá alguna persona involucrada en los lácteos. Brasil ha permitido sostener un precio de la leche muy bueno, y de nuevo, si China sigue recomponiendo y tenemos una primavera lluviosa, creo que para la lechería va a ser un año muy duro, pero que de nuevo tenemos afortunadamente un pronóstico de o neutral o niño como muy mayoritario. Y bueno, creo que todos nos debemos felicitar de haber cruzado 3 niñas, que es algo inédito y que es, en este escenario de planeta caliente, el escenario más terrible que podemos tener. Esperemos que demoremos mucho en tener 3 niñas seguidos, pero cuando tengamos niñas, estemos atentos, porque una sequía con más temperatura obviamente es más grave que una sequía con temperaturas moderadas, y es lo más probable que nos toquen, cuando toque sequía, la alta temperatura haga un daño importante.
Como siempre, el enorme agradecimiento a la Rural de Soriano que me da este horario que es tan propicio de la Expo. El agradecimiento a todos ustedes que acompañan, que critiquen, que pregunten, que discrepen, que acá no es que viene alguien que se la sabe todas con la bola de cristal, como me toman mucho el pelo de que, bueno, vengo ya acá con la bola de cristal. No, simplemente el humilde intento es mirar la realidad con método, con fuentes confiables y sacar las mayores deducciones que uno pueda, sabiendo que mañana don Vladimir tira una bomba atómica en algún lado y todo lo que dijimos hay que repensarlo rápidamente, porque la realidad ciertamente es así, pero que también hay cosas que van a perdurar. La temperatura del planeta va a seguir subiendo, los problemas climáticos van a seguir, la necesidad de alimentos va a seguir, los precios arriba del siglo XX en general van a seguir, y la necesidad de tener productores eficientes generando alimentos va a seguir siendo premiada. Así que van a haber dificultades, pero estructuralmente el mundo del agro es un mundo mucho mejor al del siglo XX, cuando China no estaba y los precios parecía que estructuralmente iban hacia abajo. Y regar es una estrategia que, si siempre supimos que era importante, ahora es muchísimo más importante. Que Uruguay piense cómo hacer el mejor uso posible de su recurso hídrico, creo que no precisa mucha explicación la importancia que tiene. Así que para mí es un gusto invitar al economista Carlos Munjo a Regadores Unidos, y yo me voy a quedar ayudando en lo que pueda a moderar, a participar humildemente de esta actividad, donde vienen la gente que más sabe de riego aquí en Uruguay y el director del Instituto Ceres, que bueno, le da la cuantificación económica al asunto. Así que bueno, gracias de nuevo y quédense todos, que viene un tema que es el central de esta época.